Y quisiera iniciar hablando de una persona, murió hace poco, un hombre de nuestra actualidad, un hombre que fue por mucha gente amado, querido, admirado, fue referente para muchos y que por otras personas fue odiado, fue detestado, fue visto como que con desconfianza y con un montón de cosas, pero independientemente de que fuera amado por unos y odiado por otros, fue una persona que podríamos decir lo que el mundo cataloga fue una persona de éxito. Una persona que logró y alcanzó muchas cosas. Y les estoy hablando de un señor llamado Steve Jobs. No sé si lo ha escuchado mencionar. Fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios, inversor estadounidense y fue cofundador y presidente de una empresa que él inició de joven un día en el garaje de los papás. Lo inició ahí. Y que esa empresa llegó a ser o es tan grande en este momento que cotiza en la bolsa de valores, se llama Apple, que es donde están todos los aparatos, los iPhone y todo este tipo de cosas. Además de haber alcanzado esto, era en su momento el máximo accionista de Walt Disney, que es esta empresa que hace todas estas películas digitales y que, bueno, tienen tanto éxito. Así que fue una persona que como les dije hace un momento, podríamos decir nosotros, realmente tuvo éxito. Pero resulta que él murió el 5 de octubre del 2011, 56 años de edad, muy joven, y murió por causa de un cáncer que le habían detectado a él en el año 2003. O sea, en el año 2003 le descubren este cáncer y él muere. Y días antes de su muerte, él escribe una carta que es para su familia, que no se conoce, pero que años después, creo que, no sé si fue su esposa o un familiar, la da a conocer. Y yo quisiera hoy compartirles lo que dice esa carta, y este es como mi preámbulo para la enseñanza de este día. Y la carta de este señor, espero leerla bien, pero dice lo siguiente. Steve Jobs está escribiendo. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de los que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes de los equipos para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se me avecina. Solo ahora entiendo que, una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Debe ser algo importante. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros y no ilusiones construidas, por la fama ni el dinero que gané en mi vida y que no puedo llevar conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará y le dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. Muévete de donde quieras, a donde quieras ir. Esfuérzate para llegar hasta las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. Esta creo que es la parte más dura de la carta. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama de hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Atesore amor para su familia,
amor por su esposo o esposa, amor por sus amigos. Trátese bien y ocúpese del prójimo. Y me impacta esta carta porque está hablando una persona que, como dije al inicio, podría catalogarse como una persona que tuvo el éxito que quiso, que alcanzó metas, que tuvo dinero, que tuvo fama, que tuvo reconocimiento. Pero al final, y tal vez condensando las palabras de esta carta, condensando lo que él dice, yo creo que el predicador de Eclesiastés lo puede sintetizar de la mejor manera. Porque el predicador de Eclesiastés dice en su libro, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando Jesús, yo no sé si usted ha leído esta historia, cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María, resulta que Marta estaba tremendamente ocupada con todos los quehaceres de la casa, estaba ocupada haciendo una cosa, haciendo la otra, y además de estar muy ocupada, estaba enojada de ver cómo su hermana no le colaboraba en los quehaceres, sino por el contrario estaba sentada contemplando a Jesús. Y cuando esta mujer le hace reclamo a Jesús diciéndole como que háblele y dígale algo, Jesús le responde no a María, sino le responde a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Antes de iniciar mi mensaje, saludando a los que están en sus casas porque no los había saludado, perdón. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo está en su diario vivir? ¿Qué cosas hoy le agobian? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué no le deja dormir? ¿Qué le está angustiando? ¿Cuál es su preocupación máxima? Mañana lo que tiene que pagar, la hoja de vida que tiene que llevar esta semana, el dinero que no le han prestado, el negocio que no le ha salido, las cosas que tiene que hacer y de pronto esto le está quitando el sueño, le está quitando la tranquilidad y lo está llevando a tener como ese desespero y como esa angustia. Y acá yo quisiera que este mensaje fuera el que nos bendijera. Hemos venido hablando, yo empecé el miércoles pasado fue la última, no pasado sino hace 8 días, la última enseñanza que di sobre este tema, pero empezamos un ciclo de enseñanza sobre Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. ¿Y por qué el Señor colocaba esa enseñanza en mi corazón? Porque estamos hablando de vivir bajo prioridades y no bajo emociones. De entender qué es lo importante, qué es lo que realmente importa, no lo que el mundo nos dice, no lo que el mundo nos presiona, no la carrera desenfrenada que el mundo a veces nos lleva a decir si no tienes esto, si no alcanzas esto, si no eres esto, no eres nadie, sino realmente cuál es el foco y el centro de la vida. Y entonces cuando yo voy a Génesis 1, yo encuentro a un Dios creador, a un Dios que ha hecho todo cuanto existe. Voy al capítulo 2 y encuentro a un Dios que ha dado como las instrucciones para que podamos administrar eso que Él nos ha dado con una bendición grande. Y que encuentro el capítulo 3 donde nos salimos del contexto y rompemos eso que Dios ha hecho. Y entonces yo siempre digo, y el resto de la Biblia nos quiere volver a ese capítulo 2 y nos quiere volver a esa esencia de lo que Dios quiere. Y quisiera que esa fuera la enseñanza y por eso voy avanzando en el tema. Y el miércoles yo terminaba con el último versículo de Génesis capítulo 1 donde decía que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y yo les decía cómo después de cada día decía, bueno, vio lo que había hecho, vio el cielo, vio el sol, la luna, vio las plantas, vio los árboles y ok, es bueno y todo era bueno, pero cuando coloca el hombre y cuando termina la creación entera es cuando él exclama y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, o sea, dice, ahora sí todo está armónico, todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Ahora, le planteo lo siguiente. Si Dios, dice en ese momento y vio Dios que era bueno en gran manera, terminó, ya acabó, no hay nada más que hacer. Ha hecho al hombre, lo ha colocado para que señoree la tierra, entonces listo, terminé, mañana el hombre se levanta y póngase a trabajar. Ya le di tareas que cumplir, va a labrar la tierra, va a colocarle nombre a los animales, por favor, empiece a trabajar en aquello que yo le coloqué. Pero no termina así el relato. No termina de esa manera. Cuando yo voy al capítulo 2 de Génesis
y leo los 3 primeros versículos, yo encuentro que dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y me impacta que en un mundo tan agitado, la palabra nos diga que Dios se tomó un descanso. Y que encima de tomarse un descanso, santificó ese día. En un mundo en el que diariamente usted y yo, todos nosotros, por la influencia de los medios de comunicación, por la influencia de su familia, por la influencia de todas las personas que nos están atropellando todo el día con tantas cosas, estamos corriendo todo el tiempo para alcanzar algo, para lograr algo, para tener algo, para sentirnos orgullosos de algo, para disfrutar algo, para hacer algo. Todo el tiempo. Tal vez no entendamos por qué queremos eso, pero quiero ser algo, quiero tener algo, quiero alcanzar algo. Y estamos en una carrera tan desenfrenada que muchas veces no nos detenemos. Y acá es donde yo quiero darle el título a la enseñanza en esta mañana. Y el título es: Cristo, nuestro reposo, nuestra plenitud. Cristo, nuestro reposo, Cristo, nuestra plenitud. Voy a tomar esta parte de cuando Dios descansó, que Dios reposó, para hacerle entender que no es tanto que Dios necesitara un reposo o que Dios parara. Porque según este texto han pasado 6 días de la primera semana de la humanidad. En cada uno de los días Dios ha hecho algo. En cada uno de los días Dios ha establecido algo. En cada uno de los días Dios colocó el sol, colocó la luna, juntó las aguas, descubrió la tierra, permitió que hubiera semilla, que hubieran árboles, colocó los animales, todo cuanto existe. Y ya hay una tierra que está lista, hay una tierra que está habitada, que está lista para ser habitada. Tiene todo lo necesario. Dios ha traído vida sobre la tierra. ¿Y qué es vida? Los animales, el hombre y todo lo que tiene vida en esta tierra. Y ha colocado al hombre para que ejerza gobierno sobre ella. Y yo quiero que usted piense por un momento en esto. Y esta mañana decía que quiero ser cuidadoso con mis palabras porque no quiero ser mal interpretado. Y obviamente entiendo que tenemos que cuidar el medio ambiente. No estoy en contra de los ecologistas en ese sentido, o no creo que somos responsables. Pero yo quiero que usted piense desde el inicio de la humanidad hasta hoy. Y que usted piense en esto, que hasta el día de hoy la tierra sigue dando fruto. Hasta el día de hoy tenemos alimento. Hasta el día de hoy las fuentes de las aguas no se han secado para que nosotros podamos tener agua para beber, para poder tener la bendición. Hasta el día de hoy el sol sigue calentando sobre la tierra y sigue permitiendo que a través de ese sol y de esa luz y de ese calor que emite hacia la tierra haya vida en la misma tierra, porque el sol juega un papel importante en todo lo que hay en la tierra. Y hasta el momento de hoy, habiendo pasado por esta tierra no sé cuántos miles, millones de personas, ha habido alimento para todo el mundo, ha habido agua para todo el mundo y ha habido luz para todo el mundo. Porque detrás de todo eso hay un Dios creador que no ha parado, que no se ha detenido, sino que con su poder y con su autoridad sigue manteniendo la capacidad de que esta creación se mantenga y esté fluyendo cada día y nos permita a nosotros estar en este lugar. Para venir usted esta mañana a este lugar, seguramente se levantó y se bañó los dientes. Y seguramente cuando abrió el grifo de manos, no se lavaba en la cocina sino en el baño, se enjuagó los dientes porque había agua y seguramente tuvo algo para comer antes de venir a este lugar. Y hoy, gracias a Dios, estamos disfrutando de un sol que hace rato no dejamos en Bogotá tan lindo, pero estamos disfrutando de ese sol que Dios nos regala porque Él está allí. Sin embargo, lo que dijimos al final de nuestra enseñanza el miércoles que yo hablaba, era que ¿por qué Dios, después de en el 6º día, haber creado como última obra de su creación al hombre, en lugar de decirle, ok, acabé y ahora póngase a trabajar, Dios se toma el trabajo de decir, y creó el 7º día y descansó en él? ¿Por qué el 7º día?
¿por qué no solamente colocó el día, sino que además de colocarlo, ¿por qué lo santificó? La palabra santificó significa lo apartó. Dijo, este día es especial, o sea, el resto de días son días normales. En el resto de días, por favor, trabajen, por favor, produzcan, por favor, hagan lo que tienen que hacer. Yo les coloqué una tarea, pero este día quiero que lo santifiquen, quiero que lo guarden. Es más, este fin de semana, en mi experiencia personal, fue tan bonito para mí lo que sucedió en los dos grupos de influencia que yo lideramos con mi esposa, porque fue terminar en un tiempo de intimidad, pero había un texto del cual hablábamos, y el texto que hablábamos era de cuando Jesús llamó a los 12. Y la palabra en Marcos 3:14, dice, y Jesús llamó hacia 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y me llama la atención porque si yo hago un paralelo, entonces Dios en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre para que el hombre señoree, para que el hombre gobierne, para que el hombre, ok, pero cuando lo crea, lo primero que hace es darle un día de reposo. O sea, el primer día no lo pone a trabajar, sino le dice, venga, quiero que esté conmigo, quiero que tenga intimidad conmigo. Y si yo voy a mirar lo que hace Jesús con sus apóstoles, cuando Jesús está con sus apóstoles, le dice, bueno, y por favor a predicar. No, lo primero que le dice es, quiero que estén conmigo. Y me está hablando de una connotación de intimidad. Me está hablando de lo que Dios espera que sea mi relación con Él. Cómo yo me voy a relacionar con Dios y de qué manera voy a entrar en eso que Dios quiere. Ahora, esto suena tan fuera de base en una sociedad en donde todo el tiempo es trabajar y trabajar. Perdónenme, ahora no es que la escuché una vez porque alguien me la colocó, no es que me la pasen esto, pero escuché la última canción, bueno, esa es la última de Shakira, ¿verdad? Donde dice que ella ya no llora, sino que ¿qué hace? Factura, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad donde todo el tiempo toca ¿qué? Facturar. Y esta mañana me reía porque todo me sirve para la prédica. Y Santiago está ahí con nosotros. Y usted dirá, ay, ¿qué? ¿Santiago no está siempre? Sí, claro, Santiago siempre está con nosotros. Pero Santiago hace un tiempo está trabajando y él por su trabajo un domingo puede venir a la iglesia y otro domingo no puede venir a la iglesia por cuestiones de trabajo. Hace 8 días él vino a la iglesia. Entonces obviamente pues hoy no lo esperábamos. Yo ya sabía que lo iba a recoger, pero cuando llegamos se subió al carro y entonces mi esposa le pregunta así muy delicadamente, como es mi esposa, le dije, ¿usted qué hace acá? Entonces Santiago le dice, no, pues voy para la iglesia. Digo, no, pues sí, pero no está trabajando. Entonces Santiago le dijo, no, porque mi jefe desde el 2 de enero no descansaba. Entonces este domingo y este lunes nos dio descanso a todos porque se lo tomó. Entonces yo lo que hice, bueno, se fue de puente el jefe entonces. Y dijo, no, el jefe no se fue de puente. ¿Qué les dije que desde cuándo no descansaba? Desde el 2 de enero, ¿verdad? Le dije, entonces se fue de puente. Me dijo, no se fue de puente. Le dije, entonces, no, la esposa montó un negocio, se fue a trabajar con el negocio. Porque nosotros no entendemos el reposo, o sea, el reposo no existe en este tiempo. En este tiempo usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer las oportunidades, hay que hacer aquí, allá, todo esto, y es el sistema en el que nos hemos moldeado y en donde todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo y nunca estamos dispuestos a estar quietos. Pero acá lo que dice es que Dios, después de haber hecho en 6 días todo, dice, y el 7º día reposó de su tarea y bendijo ese día. Y la pregunta es, ¿con quién iba a compartir ese día? Y seguramente la respuesta será con el hombre que había creado. Ahora, mi primer punto es que en la ley de Moisés, el reposo era el día sábado. En la ley de Moisés, usted la conoce, entonces era el día sábado. ¿Recuerdan? Los judíos hablan del Shabbat, del Sabbat, como usted quiera mencionarlo. Y en la tabla de la ley, en el Éxodo 20, cuando el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley, en ese texto la palabra dice lo siguiente, versículo 8 al 11 de Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra de tu mano, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas en las que ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, esto que había hecho en el Génesis, donde Dios dice, ok, vamos a apartarnos y vamos a santificar el día 7º. Ahora cuando Dios se aparta y toma un pueblo para él, que es el pueblo de Israel, y lo lleva y le da unas leyes, le dice, oiga, señores, esto que pasó en el Génesis, yo quiero que ustedes lo apliquen a su vida. Que así como yo en 6 días hice la creación y el 7º día trabajé, yo quiero que ustedes ahora guarden ese 7º día. Y ya no era solamente algo como en el Génesis, donde Dios había santificado o bendecido ese día, sino que ahora para el pueblo de Israel es un mandato. No es una opción, es un mandato. Por eso si usted ve a un judío que esté todavía bajo ese contexto de la ley, el sábado es intocable. Y en el Nuevo Testamento usted ve tantas cosas donde hay tantas situaciones porque ¿cómo así? Que usted hizo, que usted recogió espiga, que sacó el buey, que hizo. No puede hacer nada en el día de reposo. Jesús sanó a una mujer y condenaron a Jesús. ¿Cómo se le ocurre? Es día de reposo. No se puede hacer nada, absolutamente nada. Este día, 7º día, corresponde al día sábado, que es el Shabbat. Shabbat significa reposo o cesar de trabajar para dedicarse a Dios. Escúcheme, Shabbat significa eso, reposo o dejar de trabajar, pero no para ver Netflix, no para ir a jugar fútbol, no para ir a piscina. No, dice que el día de reposo para ellos será un día para dejar de trabajar con el fin de ¿qué? De dedicarse a Dios, de estar con Dios. Así que el día sábado se convertía en un día sagrado y lo sigue siendo para muchos judíos. Y ellos lo que hacían en ese 7º día era acordarse de su Creador, honrar a su Creador, bendecir a su Creador. Eso era en la ley. Pero usted y yo no estamos en la ley. Ahora, déjeme explicarle algo que usted lo ha escuchado muchas veces, pero que yo quiero repetirlo. Y si usted, déjeme hacer un breve repaso, sencillo. Génesis 1, 2 y 3 es de lo que estamos hablando. Génesis 3, entonces el hombre se aparta. Génesis 3 en adelante, el hombre está en maldad, situaciones difíciles, viene un diluvio universal, Dios se arrepiente del hombre, aparta a Noé, salva a su familia, vienen del diluvio, vuelven y se esparcen por toda la tierra, vuelven otra vez a pecar, están otra vez en pecado, y como que llega un momento donde Dios dice, ya no voy a hablar con toda la humanidad porque no entienden. Entonces él se aparta a un pequeño pueblo. Entonces Génesis 12 llama a un hombre llamado Abraham y le dice, bueno, de ti voy a sacar un pueblo, y empieza a partir de eso a tomar a este pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob viene José es el que viene a Egipto. En Egipto ellos crecen como pueblo, pero son esclavos, y Dios los saca a libertad atravesándolos por un desierto durante 40 años. Pero estando en el desierto, Dios les dice, venga, ustedes son mi especial tesoro, dice la palabra. Ustedes son un pueblo apartado para mí, y yo quiero con ustedes, no con el resto del mundo, sino con ustedes, yo quiero tener un trato especial, una forma en que nos vamos a manejar para que estemos bien. ¿Quieren estar bien conmigo? ¿Quieren ganar lo que yo tengo para ustedes? Hagan esto, y les entrega las tablas de la ley. Bueno, las leyes son muchas, ¿verdad? Hay unas leyes ceremoniales, hay unas leyes rituales, pero tal vez en lo que estamos haciendo énfasis en este momento es en la ley moral, 10 mandamientos que usted y yo conocemos. Le dijeron, ok, cumplan eso y de esa manera ustedes van a estar conmigo. Pero lo que yo veo a lo largo de la historia fue que Israel falló. O sea, la ley era perfecta, pero la ley era tan perfecta que el hombre solamente con incumplir uno de los mandamientos se hacía culpable de toda la ley. Y lo que pretendía la ley no era condenar al hombre, sino aunque lo condenaba, pero lo que pretendía la ley era mostrar la incapacidad que el hombre tenía para acercarse a Dios. O sea, el hombre no tenía por su propia capacidad, porque hay una tendencia pecaminosa, porque somos orgullosos, porque somos mentirosos, porque somos altaneros, porque somos altivos, porque somos irreverentes. No tenía la oportunidad de acercarse. Mas sin embargo, trata con ellos. Pero hay una promesa.
Una promesa que viene desde Génesis 3:15 cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, y la mujer, perdón, porque le está hablando a la serpiente. Y esa promesa apunta a Cristo, y cuando Cristo viene al mundo y va a la cruz del Calvario, en ese momento ese trato especial con Israel termina, porque ahora ese trato ya no va a ser más con Israel, sino con el mundo entero, porque toma a Israel y al resto del mundo que son los gentiles. Y esa ley queda anulada porque ahora es por gracia. Y eso me lleva al segundo punto. En la gracia, el sábado no tiene lugar en el nuevo pacto. En la gracia, el sábado no tiene lugar en el nuevo pacto. Ahora, la iglesia, cuando Cristo muere y resucita, resucita el tercer día. Lo mataron el viernes, resucita ¿cuándo? El domingo. Y seguramente por recordar ese momento especial, por recordar ese momento de la resurrección, la iglesia empieza a congregarse el día domingo. Y personajes que estaban, por ejemplo, predicando en la sinagoga el día domingo, uno de esos personajes era Pablo. Ahora, qué curioso que sea Pablo, o por qué es importante que sea Pablo, porque Pablo antes era Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un cumplidor de la ley como nadie más. Pero ahora que él ha conocido la revelación y que entiende la revelación, en Hechos 27 dice la palabra, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que Pablo se reunía con ellos el día domingo, estaban seguramente conmemorando la resurrección de Cristo y les está hablando, pero más que si el domingo, creo que Pablo estaba entendiendo que ya no se trataba de un día, sino se trataba de un quién. Eso se lo voy a explicar en un momento. El mismo Pablo deja claro que el sábado ya no tiene validez en el nuevo pacto y lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, que dice la palabra, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál cuerpo es de Cristo? La iglesia. O sea que la iglesia le pertenece a Cristo. Y la iglesia ya no está sometida a una ley, sino está sometida a una gracia. Ahora, no, sí se invalida la ley, pero escúcheme, no es que la ley ya no tenga efecto en nosotros y podamos hacer lo que quiera. Lo que he explicado es que la ley, en el tiempo de la ley, cuando los judíos era mostrar que ellos no podían, pero cuando viene Cristo y coloca su gracia y nos da una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, ahora por la unción del Espíritu Santo yo puedo cumplirla. Eso se lo voy a explicar en un momento. Entonces lo que está diciendo Pablo es, señores, por favor, que nadie les quite su libertad volviendo a tradiciones legalistas de la ley mosaica. O sea, no pueden volver a eso porque Cristo los ha llamado a libertad, los ha llamado a caminar en esa libertad. Y acá es donde viene el legalismo no puede hacer dos cosas. Lo primero que no puede hacer el legalismo no nos puede salvar. Nadie por su propia capacidad puede ser salvo. No podemos ser tan buenos, no podemos ser tan santos que nosotros un día digamos merecemos la salvación sin la intermediación de Cristo. No, eso no sucede. O sea, la ley no me puede salvar. Pero otra cosa que la ley no puede hacer o el legalismo no puede hacer es restringir en mi vida el pecado. ¿A qué me refiero? Si usted lleva un tiempo caminando con Cristo y usted ha querido realmente caminar con Cristo, seguramente usted ha empezado a experimentar cosas que en su vida pasada no experimentaba. Y es a sentirse mal o sentirse incómodo o sentirse culpable cuando va a hacer algo que está mal. Entonces tal vez antes usted, qué sé yo, no estoy diciendo que sea usted, pero coloco un ejemplo, usted robaba y no había problema. Pero ahora usted dice, no, pero espere, ¿cómo va a robar? Tal vez usted mentía y no había problema, pero tal vez ahora le cuesta decir la mentira. Tal vez usted
Era una persona orgullosa, pero Dios lo ha cambiado a una persona humilde. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que hizo? No, no lo hice yo, lo hizo Cristo en mi vida porque me ha cambiado. Entonces no quiere decir que invalide la ley en cuanto ya no vivimos en la ley, sino que invalida las acciones de la ley para entender qué es lo que Cristo está haciendo. Cuando Jesús le preguntaron, bueno, Jesús, ¿y cuál es el mayor mandamiento? Jesús les dice, sencillos, amen a Dios con toda su alma, mente y corazón y amen a su prójimo como a sí mismo. Lo que hizo Jesús fue comprimir toda la ley en 2 mandamientos. Y lo que hizo fue decirles, van a amar a Dios sobre todas las cosas. Y van a amar y van a respetar al prójimo como se amarían ustedes. Y tal vez lo dice de una mejor manera en la ley de oro que está en el Sermón del Monte, donde dice que le debemos hacer a los demás como yo quisiera que hicieran conmigo. Entonces la próxima vez que usted vaya a criticar a alguien, pregúntese si a usted le gustaría que lo criticaran como usted lo va a hacer. O la próxima vez que usted vaya a insultar a alguien, pregúntese si a usted le gustaría ser insultado como usted piensa hacerlo. Porque esa es la ley. Pero dice, como no podemos en nuestras fuerzas, Dios nos ha dado algo para cambiarlo. Y ahora cuando yo entiendo esto, que no es por legalismo, entonces entiendo que los aspectos ceremoniales del Antiguo Testamento solamente eran sombra del Nuevo Testamento. ¿Qué es una sombra? Que se hacían para mostrarnos que en un futuro, eso que era imposible para nosotros y que cada año tocaba hacerlo, un sacrificio, un cordero, un guardar el sábado, un tener unas ofrendas, se iba a cambiar cuando viniera el sacrificio perfecto que apuntaba a Cristo. Cuando llega, nos señala, cuando ya Cristo nos señala la realidad y todo el pasado carece de valor. Eso lo dice en Hebreos. Hebreos 10:1 dice la palabra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces le dice, señores, por la ley nadie se salva. Y en este caso, por guardar el día sábado, nadie se salva. Porque Dios no está mirando si guardamos el día sábado, sino Dios está mirando con qué actitud nos acercamos a Dios. Porque puede ser que yo venga a la iglesia por cumplir, pero mientras que el pastor está predicando o el sacerdote está dando la misa en la iglesia católica, la persona que está asistiendo se esté limpiando las uñas. Y está de presencia, pero no está en actitud de adoración. Y lo que está diciendo es que no es estar en el lugar, sino es estar con la persona. Y es tener la comunión y acercarse a Él. Y esto me lleva a mí a mi tercer punto, que es Cristo, nuestro reposo, nuestra plenitud. Y acá voy a hacerle algunas preguntas, no para que me las conteste, sino para que las piense. ¿Con quién tuvo comunión el hombre en el 7º día? Entonces recuerda, el 6º día Dios lo último que hace es el hombre, lo crea, es la noche, es la mañana, el día 6º. El día 7º leímos hoy y entonces fueron acabadas todas las cosas, y el día 7º Dios lo santificó. ¿Con quién tuvo comunión ese hombre que Dios había creado en ese momento? ¿Con el día santificado por Dios o con el Dios quien santificó el día? O sea, la comunión no era con el día. La comunión era con el Dios que había creado el día. Esa era su comunión. Colosenses dice algo que a mí me impresiona. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, hablando de Cristo, está hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea que Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ¿quién es? La imagen visible del Dios invisible. En Hebreo nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que en la creación, cuando Dios dice que aparte ese día para reposar y va a tener comunión con ¿el hombre con quién está teniendo comunión? Con Dios, en la persona de Cristo. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, si alguien está pensando acá, pero Cristo ya existía, si usted llega a pensar eso, usted no está entendiendo que Cristo es Dios.
porque Dios no tiene ni principio ni tiene final. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido siempre. Y ahí me está hablando de Cristo. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque el día de reposo fue hecho para el hombre, para que el hombre tuviera comunión con Dios. Ahora, yo colocaba un ejemplo esta mañana y quiero que me entiendan. Imagínense que Génesis 1:26 Dios le dijo al hombre, bueno, señores, ahora ustedes van a plantar las plantas, van a labrar la tierra, van a tomar los frutos de los árboles, van a colocarle nombre a los animales, van a proveerse de esta creación y van a administrar esta creación. Le dio una función. Acuérdense que en Marcos le dijo a los discípulos, a los apóstoles, que iban a predicar, iban a hacer milagros, iban a hacer varias cosas. Pero vuelvo acá, pero Dios le dice al hombre que va a hacer todo eso, pero después de crear al hombre, ¿qué hace? Da un día de reposo. O sea que antes de que el hombre fuera a hacer los quehaceres, él quería que tuviera comunión con él. Jesús sí quería que sus apóstoles fueran a predicar y fueran a hacer todo eso, pero antes quería que estuvieran ¿con quién? Con él. ¿Listo? Yo me casé, muy bien casado, por cierto. Pero no sé si, ahora, no sé porque en mi caso, pero de pronto acá hay personas que de pronto quien hace los quehaceres en la casa es el hombre, o hay que sea la mujer. En mi casa es la mujer, no por un tema de machismo ni nada, sino porque yo me dejo consentir. Pero resulta que recién casados, entonces yo llegaba del trabajo, llegaba cansado y me acostaba. Y entonces le decía a mi esposa, le decía, negra, ven, runchis. ¿Saben qué es runchis, verdad? Runchis de yo me arruncho, tú te arrunchas, nosotros nos arrunchamos, vosotros arruncháis. Entonces yo le decía runchis. Y mi esposa decía, no, tengo que lavar la loza, tengo ropa para planchar, tengo que hacer todo esto. Y yo le decía, no, negra, después, runchis. Y no, ¿qué tengo que hacer? Y yo, no, negra. Y yo le decía lo siguiente, negra, gracias por todo lo que haces, pero es que yo no me casé contigo para que ni laves, ni cocines, ni planches, porque para eso contrato una empleada. Yo me casé contigo porque quiero que seas mi esposa y en este momento quiero estar contigo. Dios no nos creó tanto para hacer cosas como para que estemos con Él, para que tengamos intimidad con Él, para que podamos amarlo, para que podamos deleitarnos en Él. Señor, pero tú me pusiste a colocarle nombre a los animales y tengo que labrar la tierra y tengo que mirar si las gallinas ya pusieron. Quiero estar contigo. Ahora, pregúnteme y dígame, pero cuando se levantan, ¿usted le ayuda a su esposa? No. Porque Dios tampoco va a hacer lo que nos mandó a hacer. Pero hacer lo que nos mandó a hacer no es excusa para no hacer lo más importante que Él quiere. Y es que tengamos comunión con Él. Es que tengamos intimidad con Él. Es que Él sea lo primero en nuestra vida y nuestro corazón. Y tal vez hablando de esto, cuando le colocamos tanto énfasis a que si el sábado sí o si el sábado no, en Marcos 2:27 dice la palabra, también les dijo, hablando Jesús, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces yo podría decirle a mi esposa, esposa, mira, este apartamento que Dios nos ha regalado es tan bonito. Tenemos una buena televisión, tenemos una sala, tenemos un comedor, tenemos una nevera con comida. Pero negra, nada de esto valdría la pena si no estuvieras. Porque lo que realmente hace que esto sea un hogar, eres tú. En su casa lo que realmente hace que su hogar sea un hogar no son los muebles que han comprado, no son las cosas que han logrado. Lo que hace que su casa sea un hogar son las personas que componen ese hogar. Pero a veces hacemos que las cosas sean más importantes que las personas. A veces cuidamos más las cosas que las personas. Y acá a veces hacemos más activismo que aprender a estar con Dios y a tener comunión con Dios. Así que existe una gran diferencia entre lo que es el reposo físico y lo que es el reposo redentor de Cristo. Y acá viene la clave. Y el por qué el Señor apartó el séptimo día y por qué lo santificó. En Hebreos dice la palabra, pero los que hemos creído estamos en el reposo. ¿Quiénes están en el reposo? Los que hemos creído.
De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Esto es una referencia al Salmo 95. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Salto al versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el verdadero reposo, escúcheme, no viene de Moisés a través de la ley, sino el verdadero reposo viene a través de Cristo. Y ese reposo se caracteriza por la plenitud y por la bendición que Él nos da. Entonces, usted y yo cuando pensamos en descanso, cuando pensamos en reposar, generalmente pensamos en un tiempo y en un lugar. Es que me compré unos tiquetes para Cancún y el 30 de este mes me voy para Cancún. Entonces usted está pensando que va a descansar ¿cuándo? El 30. ¿Y en dónde? En Cancún. Y puro cuento, no va a descansar porque cuando llegue tiene un montón de ropa sucia y un montón de cosas y va a llegar más cansado. Así que no descansó, la pasó bueno, pero no descansó. Porque pensamos en descanso como en un tiempo y en un lugar. Pero lo que Cristo quiere que entiendan es que nuestro descanso no es un tiempo y un lugar. Nuestro descanso es un quién. Y ese quién es Jesús. Y en el Antiguo Testamento tal vez tenían que ir al séptimo día y esperarse hasta el séptimo día para tener comunión con Dios. Pero cuando se acaba la ley y cuando Cristo es crucificado, el velo del templo se rasga en dos y dice que todo el lugar santísimo donde está la presencia de Dios es abierto para nosotros. Y quiere decir que ahora yo tengo entrada a ese descanso que se llama Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque Cristo es el reposo verdadero que usted y yo necesitamos. ¿Estás cansado? ¿Hay situaciones en tu vida que te agobian, que te cansan? ¿Estás cansado de correr? Jesús dijo, escúcheme lo que dijo Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo, ¿estás cansado? Cómprate el tiquete a Cancún y ve y descansa. No, eso son vacaciones y ojalá todos tengamos esas vacaciones. Pero lo que habla es que el verdadero reposo, el verdadero descanso, yo lo encuentro cuando tomo mis cargas, cuando tomo mi angustia, cuando tomo mi preocupación y la entrego en las manos de Dios. Dios en la creación santificó un día para que estuviésemos con Él. No para hacer de ese día una carga más. No para hacer de ese día algo más por qué preocuparnos, sino para que pudiéramos acercarnos a Él. Así que cuando habla de esto, cuando habla del reposo, y algo que me regalaba esta mañana el Señor, ¿recuerdan el discurso que les hablé al principio? Es un discurso muy duro, es un discurso muy fuerte, pero ¿sabe qué es lo que me parece más fuerte? Que es un discurso sin esperanzas. Porque lo único que dice es lo único que me queda son los recuerdos de mi infancia, de mi familia, pero no tengo nada más allá. O sea que Él no está esperando algo diferente. Pero Cristo nos ofrece a nosotros una eternidad. Cristo nos ofrece en Él el saber que sí, claro que en esta tierra vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a lograr, vamos a cumplir, pero que hay algo más grande que Él nos va a dar. Y que en Él tiene sentido. Y que tal vez no llegue el día en que nos toque de pronto escribir una carta como la que escribió este señor, diciendo, seguí, busqué mis placeres, busqué mis logros, busqué el conseguir algo, el ser alguien, el disfrutar de algo, el alcanzar algo, el sentirme orgulloso de algo, y al final sentí que no conseguí nada. Y entender que realmente Cristo es el que nos da la plenitud y que nos bendice.